Estaba sentado en la sala, viendo televisión como todas las noches. El volumen bajo, las luces apagadas, el mismo sillón de siempre, ese que conocía la forma exacta de mi espalda. Entonces mi nuera entró. No dijo buenas noches. No preguntó nada. Simplemente tomó el control remoto, apagó la televisión y me miró de arriba a abajo con una expresión que no era enojo, era posesión. «Vete a tu cuarto, viejo», dijo. «Este es mi espacio ahora». Sentí como algo se me apretó en el pecho. No fue rabia inmediata, fue algo peor. Fue vergüenza. Miré hacia la cocina, buscando instintivamente a mi hijo. Él estaba ahí, de pie, con la mirada clavada en el piso. No dijo nada. No me defendió. No levantó la cabeza. Ese silencio suyo dolió más que las palabras de ella. Yo asentí. Apagué el resto de las luces. Me levanté despacio. Tomé mis llaves y sin decir una sola palabra, salí de la casa. Antes de contarte lo que pasó después, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando y qué hora es allá. Me gusta saber a dónde llega mi historia. Esa noche dormí en un hotel barato, cerca de la carretera. No porque no tuviera dónde ir, sino porque necesitaba pensar. Durante años me repetí que era temporal, que solo estaba ahí para ayudar a mi hijo, que cuando se acomodaran, yo me iría tranquilo. Pero esa frase, «este es mi espacio ahora», me dejó claro algo que yo había evitado aceptar. Yo ya no era un invitado, era un estorbo. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor seco en la espalda y otro, más profundo, en el orgullo. Me senté en la cama, miré mis manos y me di cuenta de que llevaba meses, quizás años, encogiéndome para no molestar. Pagaba parte de los gastos. Cuidaba la casa cuando ellos salían. Nunca opinaba. Nunca exigía. Y aún así, me habían corrido como a un mueble viejo. No volví a la casa ese día, ni el siguiente. Mi hijo no llamó, mi nuera tampoco. Al tercer día, decidí pasar solo para recoger algunas cosas. Entré con mis propias llaves, en silencio. La sala estaba cambiada. Mi sillón ya no estaba. Habían puesto otro, más grande, más nuevo. Mi lugar había sido borrado. Subí a mi cuarto, o al cuarto que antes era mío. Mis cosas estaban acomodadas en cajas, apiladas contra la pared, como si alguien ya hubiera decidido por mí que no volvería a dormir ahí. No lloré. No grité. Solo cerré la puerta. Esa misma tarde, firmé unos papeles que llevaba años posponiendo. Llamé a una persona que no veía desde hacía mucho tiempo y tomé una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente por la mañana, el timbre sonó en la casa de mi hijo. No estaba yo, pero me lo contaron después, con lujo de detalle. Un hombre de traje oscuro, impecable, bien peinado, con un portafolios en la mano, estaba parado frente a la puerta. Mi nuera abrió. «¿Sí?», preguntó, molesta. «Busco al propietario del inmueble», dijo él con voz firme. «¿Se encuentra en casa?». Ella rió, con desprecio. «Mi esposo está trabajando, y mi suegro ya no vive aquí». El hombre levantó una ceja. «Perfecto», respondió. «Entonces podemos hablar tranquilos». Sacó una carpeta. Mostró unos documentos. «Soy representante legal. Vengo a notificarles algo importante sobre esta propiedad». Mi nuera dejó de sonreír. «¿Qué propiedad?». «Esta», dijo él señalando la casa. Ella cruzó los brazos. «Esta casa es de mi esposo». El hombre negó lentamente. «No exactamente». Y en ese momento, ella empezó a ponerse pálida. Mi hijo llegó unos minutos después, confundido, preocupado. «¿Qué pasa?», preguntó. El hombre de traje se volvió hacia él. «¿Usted es el señor Martínez?». «Sí». «Entonces esto es para usted». Le entregó los papeles. Mi hijo los leyó. Una vez, 2 veces, y levantó la vista con la voz temblando. «Mi papá». El hombre asintió.
Su padre es el único titular. Desde hace años, mi nuera dio un paso atrás. Eso no puede ser cierto. El hombre abrió la carpeta de nuevo. Lo es. Y vengo a informarles que el propietario ha tomado una decisión. Mi nuera tragó saliva. ¿Qué decisión? El hombre respiró hondo. Que esta casa dejará de estar disponible para ustedes. Silencio absoluto. Mi hijo balbuceó. Pero vivimos aquí. Lo sé, respondió el hombre. Por eso estoy aquí. Mi nuera empezó a temblar. ¿Y dónde está él? El hombre cerró la carpeta. No se preocupe, su suegro está muy tranquilo. Y por primera vez en mucho tiempo. Muy decidido. Cuando mi hijo me llamó esa noche, su voz ya no era la misma. Papá, dijo, ¿por qué no me dijiste? Yo miré por la ventana del lugar donde ahora estaba. Porque no hacía falta, respondí. Solo necesitaba que entendieras algo. ¿Qué cosa? Respiré hondo. Que el silencio no siempre es debilidad. Hubo una pausa larga. ¿Vas a echarnos? Preguntó, casi en susurro. No respondí de inmediato, porque la verdad era más compleja de lo que parecía, y porque aún quedaba algo que él, y sobre todo ella, no sabían, algo que iba a doler más que cualquier desalojo. Mi hijo guardó silencio al otro lado del teléfono. No era un silencio de enojo, era un silencio de alguien que, por primera vez, estaba mirando una verdad que siempre evitó. Papá, dijo al fin, ¿desde cuándo? Desde antes de que te casaras, respondí con calma. Mucho antes de que ella apagara la televisión. Escuché su respiración volverse pesada. Pero yo pagué cosas aquí. Yo arreglé el techo. Yo. Viviste aquí, lo interrumpí. Que no es lo mismo que ser dueño. No lo dije con dureza. Lo dije con hechos. La historia de esa casa no empezó conmigo siendo el suegro incómodo. Empezó muchos años atrás, cuando yo todavía trabajaba de sol a sol, y tú apenas estabas aprendiendo a caminar. La compré pensando en el futuro, en el tuyo, en el mío. En un lugar donde, si algún día lo necesitabas, no te faltara techo. Cuando te casaste, me pediste ayuda. Dijiste que sería temporal, que en un par de años se mudarían. Yo acepté. No firmamos nada, no pusimos fechas, porque eras mi hijo y porque confié. El error no fue confiar en ti, fue asumir que el respeto venía incluido. Esa misma noche, después de colgar, recibí un mensaje. No de mi hijo, de ella, mi nuera. ¿Qué estás intentando hacer? Así, sin saludo, sin respeto. No respondí. Minutos después, otro mensaje. Estás exagerando. Esa casa ya es nuestro hogar. Seguí sin responder. El tercero llegó más tarde, cuando ya era de noche. Si quieres hablar como adultos, dime dónde estás. Ahí entendí algo importante. No estaba molesta por la casa. Estaba molesta porque, por primera vez, no tenía control. Al día siguiente, volví a la casa, pero no para quedarme. Entré acompañado. El mismo hombre de traje estaba conmigo, y detrás de él, otra persona. Una mujer, mayor, seria, con una carpeta aún más gruesa. Mi nuera abrió la puerta y se quedó congelada. ¿Qué es esto?, preguntó nerviosa. ¿Una humillación? No, respondí. Es orden. Mi hijo apareció desde la cocina. Papá, ¿qué está pasando? La mujer dio un paso adelante. Soy valuadora y administradora patrimonial, dijo. Vengo a realizar una inspección formal del inmueble. Mi nuera abrió la boca. No pueden entrar así. El hombre de traje habló con voz firme. Sí podemos. El propietario está presente. Me miraron. Por primera vez en mucho tiempo. Me miraron de verdad. Recorrimos la casa en silencio. La sala donde me habían corrido. La cocina donde yo ya no encajaba. Los cuartos. La mujer tomaba notas. Fotos. Medidas. Mi nuera caminaba detrás, nerviosa, apretando los labios. Esto es innecesario, decía. Aquí vivimos una familia. Justamente, respondió la mujer. Por eso hay reglas.
Cuando llegamos al cuarto que había sido mío, la puerta estaba cerrada. Ahí no hay nada, dijo mi nuera rápidamente. Solo cajas. Abrí la puerta. Las cajas seguían ahí, apiladas, como si yo ya fuera pasado. Mi hijo bajó la mirada. Papá, yo no sabía que... Sí sabías, le dije sin levantar la voz. Solo no quisiste ver. Terminada la inspección, el hombre de traje cerró su carpeta. Muy bien, dijo. Procederemos con lo acordado. Mi nuera se cruzó de brazos. ¿Acordado con quién? Con el propietario, respondió. Quien ha decidido vender el inmueble. Silencio. Un silencio espeso. ¿Vender? Repitió mi hijo. ¿Vender la casa? Así es, asintió el hombre. El proceso ya comenzó. Mi nuera dio un paso atrás. Eso es imposible. ¿Y nosotros? Ustedes, respondí. Tienen 30 días. Ella me miró con rabia pura. No puedes hacer esto. Somos familia. Respiré hondo. La familia no apaga televisiones para echar a los viejos. La familia no mira al piso cuando humillan a su padre. La familia no decide quién manda usando desprecio. Mi hijo levantó la cabeza, con los ojos rojos. Papá, yo me equivoqué. No respondí, porque aún no había terminado. La mujer de la carpeta habló por última vez. Además, se detectaron modificaciones no autorizadas en la propiedad. Eso implica responsabilidades. Mi nuera palideció. ¿Qué? ¿Responsabilidades? Legales, respondió ella. Pero eso se verá más adelante. Cuando se fueron, la casa quedó en silencio. Mi hijo se sentó en el sillón nuevo, ese que había reemplazado al mío. ¿Y ahora qué hago?, preguntó. Lo miré largo rato. Ahora, le dije, tienes que decidir si vas a seguir mirando al piso, o si vas a aprender a pararte como hombre. Mi nuera no dijo nada, solo me miró, y en su mirada había algo nuevo. No odio, no desprecio, miedo, porque empezaba a entender que el problema nunca fue la casa. El problema era que yo ya no estaba dispuesto a desaparecer, y lo que venía después iba a doler todavía más. Esa noche no dormí, no por culpa de ellos, sino porque, por primera vez en muchos años, estaba escuchándome a mí mismo. Durante décadas confundí paciencia con dignidad. Creí que callar era amar, que ceder era cuidar, que aguantar era lo que hacían los padres de verdad. Me equivoqué. A la mañana siguiente, mi teléfono volvió a sonar. Era mi hijo. Papá, dijo, ella está muy alterada. No para de decir que la estás castigando. No estoy castigando a nadie, respondí. Estoy poniendo límites. Hubo un silencio. Dice que siempre te metiste en nuestro matrimonio. Sonreí con amargura. Curioso, dije. Nunca me metí cuando me apagó la televisión. Nunca me metí cuando me mandó a mi cuarto. Nunca me metí cuando tú bajaste la cabeza. Mi hijo respiró hondo. Yo fallé. No respondí de inmediato. No porque no lo escuchara, sino porque necesitaba saber si esa frase venía del miedo o del entendimiento. ¿Fallaste por miedo a perderla? ¿O porque entendiste que me perdiste a mí primero?, pregunté. No contestó. 2 días después, recibí una llamada del hombre de traje. Ya hay un interesado serio, me dijo. Quiere visitar la propiedad mañana. Perfecto, respondí. Avancen. Colgué y me quedé mirando la pared del pequeño departamento donde ahora vivía. Era modesto, silencioso. Mío. Por primera vez en mucho tiempo. Nadie me decía dónde sentarme. La visita fue puntual. El comprador llegó acompañado de su esposa. Gente tranquila, educada, con planes. Mi hijo abrió la puerta. Mi nuera estaba detrás, rígida, con los brazos cruzados. Pasen, dijo él. Yo entré después. La mujer recorrió la sala con curiosidad. Qué bonita luz, comentó. Aquí pondríamos la mesa. Mi nuera apretó los labios. Ese sillón no viene con la casa, dijo de golpe. Lo compramos nosotros. El comprador sonrió, incómodo.
Claro, eso se ve después. Yo no intervine, porque no hacía falta. Cuando llegamos al cuarto que había sido mío, la mujer se detuvo. ¿Aquí dormía usted?, me preguntó. Sí, respondí. Ella miró las cajas aún apiladas. No parece que lo trataran como parte de la casa. Mi nuera abrió la boca para responder, pero mi hijo habló antes. Fue un error. Ella lo miró, sorprendida. No fue un error, continuó él. Fue una falta de respeto. Yo bajé la mirada, no para esconderme, sino para contener algo que no quería que saliera aún. Terminada la visita, el comprador se mostró interesado. Nos gusta, dijo, pero queremos hacer todo bien. Así será, respondí. Cuando se fueron, mi nuera explotó. Esto es una venganza, gritó. Estás destruyendo nuestra estabilidad. Mi hijo la miró. No, dijo. La estamos pagando. Ella lo miró como si no lo reconociera. ¿De qué lado estás? Del correcto, respondió él con voz temblorosa pero firme. Aunque llegue tarde. Esa noche, mi hijo fue a buscarme. No llamó. No avisó. Tocó la puerta del departamento donde ahora vivía. Cuando abrí, lo vi distinto. Más pequeño, más cansado. Papá, dijo. ¿Puedo pasar? Asentí. Se sentó frente a mí, en silencio. Nunca quise humillarte, dijo al fin. Solo dejé que pasara. Eso es exactamente lo que duele, respondí. Lo sé, respiró hondo. Ella tiene miedo. Yo también lo tuve, dije, durante años. ¿De qué? De quedarme solo, respondí. Por eso aguanté, por eso me hice pequeño, por eso confundí amor con sumisión. Mi hijo bajó la cabeza. ¿Todavía hay forma de arreglar esto? Lo miré con calma. Conmigo sí, le dije. Con la casa, ya no. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella no va a cambiar. Entonces tendrás que hacerlo tú, respondí, o aceptar que esa es la vida que eliges. A la semana siguiente, el comprador confirmó la oferta. El proceso avanzó rápido. Mi nuera dejó de hablarme. Mi hijo empezó a hablarme más que nunca. Una noche me llamó. Papá, dijo. Ella dijo algo hoy. ¿Qué cosa? Que si te vas, ella se queda. Cerré los ojos. ¿Y tú? Hubo un silencio largo. Yo. No quiero seguir viviendo en una casa donde mi padre tuvo que desaparecer para que hubiera paz. Respiré hondo. No sentí victoria. No sentí orgullo. Sentí algo más pesado. Responsabilidad. Sea cual sea tu decisión, le dije, no la tomes mirando al piso. Colgamos. Y esa noche entendí algo que tardé toda una vida en aprender. El respeto que no se exige, se pierde. Y lo que estaba por ocurrir en esa casa ya no tenía que ver conmigo, pero sí con el hombre que mi hijo estaba a punto de convertirse. El día que firmé la venta no sentí alivio, tampoco alegría. Sentí cierre, no por la casa, sino por una etapa en la que había permitido que me borraran poco a poco, creyendo que así protegía a mi familia. La firma fue limpia, rápida, sin drama. El comprador estrechó mi mano y dijo algo que todavía resuena en mí. Gracias por cuidar este lugar tantos años. Nadie me había dicho algo así en mucho tiempo. Mi hijo llegó a la casa esa misma tarde con la copia del contrato en la mano. Mi nuera estaba sentada en la sala, rígida, como si el sillón nuevo ya no le perteneciera. Ya está hecho, dijo él. La casa se vendió. Ella levantó la mirada, incrédula. ¿Así de fácil?, preguntó. ¿Nos va a dejar en la calle? Mi hijo respiró hondo. No. Nos va a dejar hacernos cargo de nuestra vida. Ella se levantó de golpe. Esto es culpa tuya. Nunca pusiste límites a tu padre. Mi hijo la miró, y por primera vez no bajó la cabeza. No, respondió. Nunca puse límites contigo. El silencio fue brutal. Yo estaba allí, de pie, sin decir nada. No porque no pudiera hablar, sino porque esa conversación ya no me pertenecía. ¿Y ahora qué?, escupió ella. ¿Te vas a ir con él? ¿A vivir como un fracasado?
Mi hijo apretó la mandíbula. No vuelvas a hablar así de mi padre. Ah, ¿no? Se burló. ¿Desde cuándo te importa tanto? Desde que entendí algo, dijo, que el respeto no se negocia, y que el silencio también es una decisión. Ella rió, nerviosa. ¿Vas a dejarme sola por un viejo? Mi hijo la miró con cansancio. No. Voy a dejar una dinámica donde humillar era normal. Ella dio un paso atrás. ¿Qué estás diciendo? Que no quiero seguir viviendo así. Esa noche, mi hijo durmió en el sillón, el mismo sillón nuevo que había reemplazado al mío. Pero ahora, ya no parecía tan cómodo. A la mañana siguiente, me llamó temprano. Papá, ¿podemos hablar? Claro, respondí. No enojado, no como padre, como hombre. Acepté. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos de la casa, un lugar neutral. Mi hijo llegó con ojeras profundas. No dormí, me dijo. Yo tampoco dormí bien muchos años, respondí. Asintió. Lo sé. Guardó silencio unos segundos. Siempre creí que si me quedaba callado, si no hacía ruido, todo se iba a acomodar solo. Eso no es paz, le dije. Es miedo disfrazado. Me miró, sorprendido. ¿Cuándo aprendiste a decir cosas así? Sonreí con tristeza. Cuando ya era tarde para no decirlas. Ella me dijo algo anoche, continuó. Me dijo que, si seguía de tu lado, se iba. No respondí de inmediato. ¿Y tú qué le dijiste? Pregunté. Que no era un lado, que era un límite. Lo miré con atención. ¿Y qué pasó? Lloró. Gritó. Luego se calló. Bajó la mirada, pero la levantó enseguida. Y por primera vez... No, me sentí culpable. Ese fue el momento exacto en que supe que algo había cambiado. El plazo avanzó. Las cajas se llenaron. La casa comenzó a vaciarse. Mi nuera se volvió distante, fría, como si el mundo le hubiera quitado algo que creía suyo por derecho. Un día me llamó. ¿Estás satisfecho? Preguntó. No se trata de satisfacción, respondí. Se trata de dignidad. Siempre fuiste así, dijo. Pasivo-agresivo. Respiré hondo. Nunca fui pasivo, solo fui paciente. Y la paciencia se terminó. Colgó sin despedirse. La noche antes de que entregaran la casa, mi hijo fue a verme de nuevo. Traía una mochila. Me voy, dijo. Por un tiempo. ¿A dónde? Con un amigo. Necesito pensar quién soy, sin tener que pedir permiso para existir. Lo abracé. No como a un niño, como a un hombre. Sea lo que decidas, le dije. Hazlo sin agachar la cabeza. Asintió, con los ojos brillosos. Gracias por no gritar, dijo. Por no humillar, por no vengarte. Sonreí. El respeto no se impone con ruido, respondí. Se impone con coherencia. Al día siguiente, entregué las llaves. La casa quedó vacía, sin sillones nuevos, sin cajas, sin gritos, solo paredes y memoria. Mientras caminaba hacia mi auto, pensé en esa frase que ella me lanzó como un insulto. Este es mi espacio ahora. Y entendí algo que nunca olvidaré. El espacio se puede tomar, pero la dignidad solo se puede perder si uno la entrega. Y yo, por fin, había dejado de hacerlo. La casa quedó vacía, pero el conflicto no. Durante los días siguientes, mi hijo no volvió a verla. Ella se quedó ahí, empacando en silencio, como si el mundo le debiera una explicación que nunca llegó. Yo me mantuve al margen, no por indiferencia, sino porque había aprendido algo esencial. Cuando alguien pierde el control, revela quién es. Y ella estaba empezando a perderlo. 3 días después, mi hijo me llamó tarde, con la voz tensa. Papá, pasó algo. ¿Qué pasó? Ella fue a tu antiguo cuarto, al que ya no existe, y empezó a gritar. Cerré los ojos. ¿Gritar qué? Que todo esto era tu plan, que siempre quisiste separarnos, que yo era débil, por haberte escuchado. Respiré hondo. ¿Y tú qué hiciste? Nada, dijo. La escuché.
Esa respuesta me dijo más de lo que él creía. Esa noche, ella lo enfrentó. Desde que tu padre se fue, todo se vino abajo, le dijo. ¿Eso no te dice nada? Mi hijo se quedó en silencio. Antes de que él apareciera con abogados y papeles, continuó. Nosotros estábamos bien. Mi hijo levantó la vista. No, respondió. Estábamos cómodos, que no es lo mismo. Ella rió con desprecio. Te lavó el cerebro. No, repitió él. Me quitó la venda. Ese fue el punto de quiebre. Ella empezó a decir cosas que nunca había dicho en voz alta. Que yo ocupaba espacio. Que mi presencia la hacía sentir pequeña. Que necesitaba mandar en esa casa para sentirse alguien. Mi hijo la escuchaba, y cada palabra la alejaba más. ¿Sabes qué es lo que más duele?, le dijo él. Que nunca pediste respeto. Lo exigiste. Ella se quedó callada. Y cuando alguien exige sin respetar, termina sola. Al día siguiente, ella no volvió a dormir en la casa. Se fue con una maleta pequeña, sin despedirse. Mi hijo se quedó sentado en la sala vacía durante horas. Me lo contó después. Fue raro, me dijo. No sentí alivio inmediato. Sentí claridad. Esa palabra fue suficiente. Una semana después, ella pidió hablar conmigo. Acepté. Nos encontramos en un lugar público. Café sencillo. Luz de día. Llegó arreglada, controlada, con esa calma artificial que siempre usaba cuando quería tener razón. Nunca te quise fuera, dijo. Solo quería mi espacio. La miré con tranquilidad. El espacio no se gana humillando, respondí. Se construye respetando. Suspiró, incómoda. Yo nunca pensé que tu hijo me dejaría. Ese fue tu error, le dije. Creer que él era una extensión tuya, y no una persona. Me miró con resentimiento. Siempre fuiste pasivo, negué. Fui paciente, y tú confundiste paciencia con debilidad. Se quedó callada. No vine a discutir, añadí. Vine a cerrar. ¿Cerrar qué? Tu narrativa, respondí. Yo no te quité nada. Tú lo empujaste fuera. Su mandíbula se tensó. ¿Y ahora qué quieres?, preguntó. Nada, dije. Eso es lo más difícil de aceptar. Cuando se fue, sentí algo extraño. No triunfo. No revancha. Silencio. Ese silencio que llega cuando uno deja de explicarse. Mi hijo empezó terapia. No porque alguien se lo exigiera, sino porque por primera vez quiso entenderse. Me acostumbré a desaparecer, me confesó, para que no hubiera conflictos, asentí. Eso no es amor, le dije. Es supervivencia. Un mes después, la venta se cerró definitivamente. La casa ya tenía nuevos dueños, nuevas risas, otra historia. Mi hijo se mudó solo, a un departamento pequeño. Es raro, me dijo. Todo es más chico, pero yo me siento más grande. Sonreí. Un domingo por la tarde me invitó a cenar. Cocinó él, con torpeza, pero con ganas. Si quieres, me dijo, puedes venir cuando quieras, pero no porque te toca, sino porque te quiero. Ese detalle lo cambió todo. Antes de irme, me miró serio. Papá, perdóname por mirar al piso. Lo abracé. Gracias por levantar la cabeza, respondí. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi departamento, entendí algo que quiero que quede claro para quien escucha esta historia. No siempre hace falta gritar. No siempre hace falta pelear. A veces, la mayor fuerza está en retirarse con dignidad y dejar que el otro se enfrente solo a lo que provocó. Porque cuando alguien te dice, vete, y tú te vas sin ruido, pero con verdad, lo que aparece, después, no es un hombre de traje, es justicia. Pasaron los días, y el espacio se fue llenando de algo que no sabía cómo nombrar. No era paz, ni alegría. Era un vacío profundo, pero no doloroso. Era un vacío necesario. El tiempo me permitió ver las cosas con claridad, y me di cuenta de algo que había ignorado durante años. Mi vida no había sido vivida para mí. Había estado dedicada a mantener una fachada,
a soportar todo, con una sonrisa tensa, a proteger lo que pensaba que debía proteger. A veces la vida no necesita que la respires, solo que la dejes fluir. Un día recibí una llamada. Era mi hijo. Papá, quiero hablar contigo. Mi estómago se apretó un poco, pero respondí con calma. Claro, ¿dónde estamos? En el parque de siempre, respondió. Ven cuando puedas. Llegué al parque, el mismo que recorrimos juntos hace años cuando todavía era un niño. Las bancas estaban vacías. Era temprano, y el aire fresco de la mañana hacía que el entorno se sintiera todavía más tranquilo de lo que realmente estaba. Mi hijo me esperaba, mirando al suelo, pensativo. Se veía más maduro, más centrado. ¿Qué pasa, hijo?, pregunté, sentándome a su lado. Él levantó la vista, me miró a los ojos y dijo: Papá, te debo una disculpa. Esa frase me sorprendió. No sabía qué decir, no sabía cómo recibirla. No tienes por qué, comencé a decir, pero él me interrumpió. Sí, sí tengo, porque me di cuenta de que me alejé de ti. No te escuché. No te vi. Suspiró profundamente, como si algo dentro de él se estuviera liberando. Me acostumbré tanto a escuchar lo que ella decía, a ver su dolor, a creer que yo tenía que ser el hombre de la casa, que olvidé lo que realmente importa. Lo miré fijamente. Una sensación extraña comenzó a recorrer mi pecho, como si algo me estuviera liberando también. ¿Qué es lo que realmente importa, hijo? Él se quedó en silencio unos segundos, mirando al frente, como buscando la respuesta en el aire. La verdad, dijo al fin. La verdad sobre lo que somos. Sobre lo que realmente somos. Sin máscaras, sin excusas. No pude evitar sonreír, porque mi hijo no estaba hablando solo de mí. Estaba hablando de nosotros. Hace años que entendí que callar no significa paz, continuó él, y mucho menos significa amor. Asentí. Sabía exactamente de lo que hablaba. Lo que más me duele, dijo, es que pasé tanto tiempo ignorando lo que me dolía, creyendo que era más fácil callarlo. Pero el dolor nunca desaparece, papá. Solo se queda allí, como una espina, esperando salir. La conversación que tuvimos esa mañana no fue una conversación sobre el pasado. Fue sobre el futuro, porque mi hijo, finalmente, había entendido algo fundamental. La responsabilidad de ser hombre no está en el rol que otros te imponen. Está en la capacidad de tomar tus propias decisiones. Cuando nos despedimos, me miró a los ojos y me dijo: Gracias, papá. Gracias por no rendirte. Gracias por no desaparecer. Esas palabras, sinceras y limpias, me marcaron más que cualquier discusión o enfrentamiento anterior. Porque al fin y al cabo, fue eso lo que siempre quise. Que él entendiera que la verdadera fuerza no está en aguantar por miedo, sino en tener el valor de ser uno mismo. Esa misma tarde, mi esposa me llamó. Al principio pensé que era para volver a discutir, para seguir con el mismo conflicto de siempre. Pero no, su tono era diferente. Hola, dijo con la voz suave. Quería hablar contigo. Sobre lo que pasó, sobre todo. La escuché en silencio. No sé si puedes perdonarme, pero sé que, al menos, debo intentar. Yo también me equivoqué. No te lo dije, pero en el fondo siempre supe que el problema no era nosotros. Era yo. Un nudo apareció en mi garganta, pero no respondí de inmediato. Nunca pensé que te estaba destruyendo. Pensé que te ayudaba al dejarte a ti al margen, al permitir que todo siguiera sin que me metiera. Pero ya no puedo seguir así. Te lo debo. Suspiré. No era lo que esperaba escuchar, pero era lo que necesitaba escuchar. No es de perdón que hablamos ahora, le dije. Es de decisiones. Y la que tomamos es la de aprender a ser libres. Hubo silencio. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó. Mi respuesta fue simple. Lo que tenga que hacer, sin volver a mirar al piso. A partir de ese momento, mi vida cambió. Y no por la venta de la casa,
ni por la partida de mi nuera, ni por los años que perdí en silencio. Cambió porque al fin entendí que el valor de un hombre no está en lo que calla, sino en lo que finalmente se atreve a decir. Mi hijo siguió su camino, solo, buscando su propia verdad. Y yo volví a encontrarme con la mía. Volví a encontrar a la persona que había dejado atrás en algún momento, mientras trataba de ser quien no era. La historia no terminó en ese parque. No terminó con una llamada. No terminó con la casa. La historia terminó con nosotros. Y por fin pude entender que lo que realmente importa es lo que queda después del silencio. Los cambios no llegaron de golpe. Llegaron despacio. Como llegan las cosas que son reales. Mi hijo empezó a visitarme los domingos. No por costumbre, por elección. A veces comíamos juntos, otras solo tomábamos café. Pero ya no había esa incomodidad que antes llenaba el aire. Ya no tenía que medir mis palabras, ni esconder mis gestos. Un día, mientras lavábamos los platos, me miró y dijo: «Nunca te pregunté cómo te sentías. Cuando ella te dijo que te fueras, me quedé quieto unos segundos. Sentí vergüenza», respondí. No por lo que dijo, sino por haber aceptado tanto tiempo cosas parecidas sin decir nada. Mi hijo bajó la cabeza. Yo vi muchas de esas cosas, y elegí no verlas. Eso también duele, le dije. Pero reconocerlo sana. Asintió con los ojos húmedos. Semanas después, recibí otra llamada. Era ella, mi nuera. No me sorprendió. Las personas que pierden el control, tarde o temprano buscan recuperarlo. «Necesito hablar contigo», dijo, seca. «No tenemos nada pendiente», respondí. «¿Eso crees tú?», insistió. «Pero yo sí. Acepté verla. No por ella. ¿Por mí?». Nos encontramos en una cafetería pequeña. Llegó con la misma seguridad de siempre, pero algo en su postura era distinto. Más tenso. Más frágil. «Nunca quise humillarte», dijo, casi como un reflejo aprendido. Solo estaba cansada. «Todos estamos cansados», respondí. «No todos humillamos». Se quedó callada. «Tu hijo me dejó», dijo finalmente. «Se fue sin hacer escándalo, sin pelear». «Aprendió rápido», respondí. Su mandíbula se tensó. «Él cambió desde que tú te fuiste». «No», corregí. «Cambió desde que dejó de esconderse». Me miró con rabia contenida. «¿Eso te hace sentir poderoso?», negué. «Me hace sentir en paz». Intentó hablar de la casa, del dinero, del sacrificio que ella había hecho. No la interrumpí, pero tampoco la seguí. Cuando terminó, le dije con calma: «No vine a convencerte de nada. Vine a cerrar una etapa». «¿Y eso es todo?», preguntó. «¿Te vas así, sin más?». La miré a los ojos. «Yo ya me fui el día que me dijiste, vete. Esto es solo el eco». Se levantó sin despedirse, y no volvió a llamar. El tiempo siguió avanzando. Mi hijo empezó a verse distinto, más firme, más claro. Un día me confesó algo que no esperaba. «Papá». Me di cuenta de que yo también aprendí a hablarle así, a bajar la voz, a desaparecer, porque debí hacerlo. No respondí de inmediato. «Lo siento», dijo, «por haberte tomado como ejemplo, en lo que no debía». Le tomé el brazo. «Si aprendiste eso, también puedes desaprenderlo». Sonrió. Una tarde cualquiera, mientras caminaba por el barrio, me crucé con el hombre de traje, el mismo que había tocado la puerta aquel día. «Buenas tardes», me dijo. «Solo quería decirle algo». «Dígame». «He visto muchas familias romperse por cosas pequeñas, pero pocas veces vi a alguien recuperar su dignidad sin gritar». Asentí. «No siempre hace falta ruido», respondí. «Exacto», sonrió. «A veces, el silencio bien usado es una declaración». Esa noche, ya en casa, me senté frente al televisor. Encendí la televisión. Subí el volumen. No por rebeldía, sino porque podía hacerlo. Y en ese gesto simple, entendí algo que quiero que quede claro para quien escucha esta historia. Cuando alguien te dice,
Vete, y tú te vas con calma, con verdad y con límites. No pierdes nada. Recuperas todo. Mi hijo me llamó antes de dormir. Papá, dijo, gracias por enseñarme algo sin decirlo. ¿Qué cosa? Que un hombre no se define por el espacio que ocupa, sino por el respeto que se permite perder. Sonreí. Y por el respeto que decide recuperar, añadí. Colgamos. Y mientras apagaba la luz, supe que esta historia ya no necesitaba más conflictos. No necesitaba villanos, ni gritos. Solo necesitaba un final honesto. Porque a veces, la mayor victoria no es quedarse, es saber irse. Pasó un tiempo antes de que me diera cuenta de algo sencillo. Ya no caminaba encorvado. No fue inmediato. No fue consciente. Solo un día, al mirarme en el reflejo de una ventana, vi a un hombre distinto. No más joven, no más rico, pero entero. Había pasado casi toda mi vida pensando que mi lugar era donde no estorbara, que amar era ceder, que ser padre era desaparecer para que otros brillaran. Y esa idea me había costado caro. Una tarde, mi hijo llegó a mi departamento con una caja. Son tus cosas, dijo, las que quedaron en la casa. La abrí despacio. Fotos viejas, libros, un reloj que creí perdido, y algo que me apretó el pecho, el control remoto, el mismo que mi nuera tomó aquel día para apagar la televisión. Mi hijo lo vio en mis manos. Nunca debí permitir eso, dijo. No, respondí, pero permití cosas peores antes. Eso también es mío. Se sentó frente a mí. Estoy empezando de cero, me dijo. No es fácil, pero es honesto. Asentí. Lo honesto siempre incomoda al principio. Días después, recibí un mensaje que no esperaba. De ella, mi nuera. No te escribo para discutir. Solo quería decirte algo. Lo leí con calma. Ahora entiendo que el problema nunca fuiste tú. Yo necesitaba controlar para no sentirme pequeña. Y contigo, era fácil. Respiré hondo. No respondí. No por rencor, sino porque ya no hacía falta. Algunas disculpas llegan tarde, y aún así, cumplen su función. Cerrar. Un domingo cualquiera, mi hijo me invitó a su nuevo departamento. Pequeño. Sencillo. Sin lujos. Pero había algo distinto. Siéntate donde quieras, me dijo, señalando la sala. Aquí no hay lugares prohibidos. Me senté en el sillón. Encendí la televisión. Subí el volumen. Y nadie dijo nada. Ese silencio ya no era humillación. Era respeto. Mientras comíamos, me miró serio. Papá, ¿alguna vez pensaste que todo esto terminaría así? Sonreí. No, pero sí sabía que no podía seguir igual. Bajó la mirada unos segundos. Yo también estoy aprendiendo a decir, hasta aquí. Le puse la mano en el hombro. Eso es ser hombre. No imponer, no callar. Poner límites sin perder humanidad. Esa noche, al volver a casa, me senté frente a la televisión otra vez. No para distraerme, para acompañarme. Y pensé en esa frase que marcó el inicio de todo. Vete. A veces, la vida no te expulsa, te empuja para que recuerdes quién eres. Quiero que quien escuche esta historia se lleve algo claro. No importa la edad, no importa si eres padre, madre, abuelo o suegro. El respeto no se mendiga, se cultiva y se defiende, en silencio si hace falta, pero con firmeza. Porque el día que alguien te diga que ya no tienes espacio y tú te levantes sin gritar, no estás perdiendo tu lugar, estás recuperando tu dignidad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si algo de esto te resonó, dime, ¿desde qué país me estás escuchando hoy y qué hora es allá?